Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta charla en nombre del Colegio de Arquitectos. Todos saben que el invitado de hoy es el arquitecto Alejandro Esquieda, egresado de nuestra facultad, y también tenemos el honor de que sea exalumno nuestro. Y Alejandro ha hecho un recorrido interesantísimo desde que se recibió hasta ahora, siempre preocupado por el diseño en toda su lógica contemporánea digital, y ahora nos intentará sorprender a todos con este paradigma del diseño paramétrico. Como habrán visto también en los afiches, su experiencia en estudios internacionales y nacionales es muy interesante. Ha sido parte del equipo de OMA, luego REX en Estados Unidos, en el estudio de Fuxas y últimamente en el estudio de Clorindo Testa. Creo que no necesitamos mucha más presentación y adelante con la charla. Gracias. Hola. ¿Sale? Sí. Bueno, gracias por haber venido a todos y muchas gracias en particular a Eugenio y a su equipo por haberme invitado y a Laura y al colegio por ser tan amables y tan generosos, ¿no? con esta invitación. Para mí es una alegría y también una alegría encontrarme con muchos de ustedes que han sido tan importantes, ¿no? Entonces, doble felicidad por estar un rato acá. Les cuento la idea para hoy. En principio, voy a tratar de hacer esto. Va a ser una charla de 1 hora más o menos, 1 hora y pico. Con lo que, si me pongo un poco pesado, tienen la suerte de saber que en un rato termina, así que paciencia. Si alguno tiene algo que hacer y se tiene que levantar e irse sin miedo, no me distrae ni me preocupa, así que con libertad eso. Pero creo que la charla puede ser interesante, sobre todo para ponernos a pensar en algo que viene pasando y algo sobre lo que estamos recibiendo bastante información, que es esto de la idea de el diseño paramétrico, el parametricismo y un montón de palabras que se asocian y muchas veces se intercambian y se mezclan y se usa una por otra, pero que en realidad no quieren decir exactamente lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer más o menos en esta horita es tratar de mostrarles algunos antecedentes de estas cuestiones y a tratar de desmenuzar en qué pensamos cuando pensamos en diseño paramétrico y algunas aplicaciones y algunas cosas que se están haciendo y algunas cosas que se podrían hacer y que podríamos nosotros tomar y tal vez, no sé si usar directamente, pero sí ponernos a pensar a ver cómo nos sirven. Entonces, vamos a arrancar, ¿no? Si uno hace una búsqueda en Google, digamos, ¿no?, de lo que es diseño paramétrico, van a ver que asociada a esta palabra, enseguida aparecen algunas cuestiones que no tienen tanto que ver con el diseño en sí misma, sino que tienen que ver con la idea de fabricación. Enseguida aparecen impresoras 3D, y cortadoras láser, etcétera. Entonces, vamos a dedicarle una parte de esta hora a hablar sobre esto y por qué estas cosas aparecen juntas. Y no aparecen juntas por casualidad, aparecen juntas porque, en cierto modo, están asociadas. Entonces, eso por un lado, y finalmente, y de acuerdo a cómo estemos con el tiempo, vamos a hablar un poco de algunas herramientas. Entonces, uno agarra y dice, bueno, diseño paramétrico, googleo, y en general lo que veo es esta imagen.
¿sí? O una parecida a esta, ¿sí? Este es un proyecto de Zaha Hadid. Y si yo quisiera que hoy se lleven algo de este rato, es lo siguiente. Esto no es necesariamente sinónimo de diseño paramétrico. Esta geometría, que es bastante extravagante, más o menos linda, no necesita de las herramientas de diseño paramétrico. Como nosotros conocemos el estudio de Zaha Hadid y sabemos por dónde vienen, hay grandes chances de que estas cosas se desarrollen con herramientas de este tipo, ¿sí? Pero tranquilamente uno podría hacer una maqueta de arcilla de esto, ¿sí? O de plastilina, y empezar a documentarlo y tratar de resolverlo, ¿sí? Después vamos a ver más adelante a dónde me encuentro con el problema de trabajar con este tipo de geometrías con herramientas tradicionales, pero en principio sabemos desde acá que esto no es equivalente a diseño paramétrico. Entonces, todos nosotros usamos un sistema paramétrico, si alguna vez usamos una hoja de cálculo. ¿Por qué? Si se fijan, una hoja de cálculo me presenta este campo de celdas, ¿sí? Donde yo puedo ingresar valores y puedo ingresar relaciones entre esos valores. En este caso tengo dos valores fijos, esos dos, número 2, y una relación entre ellos que es sumar, ¿sí? Como se ve allá arriba. ¿Por qué este sistema podemos decir que es paramétrico? En principio porque es dependiente de algunos parámetros y algunas relaciones entre ellos, y el resultado se modifica si yo modifico los parámetros iniciales o modifico la relación entre esos parámetros. Entonces es un sistema vivo, esencialmente. Y no tiene nada que ver con la geometría, ¿sí? Entonces voy a tratar como de alejarlos un poco de la geometría para entender conceptualmente la idea esta. Entonces, todo sistema paramétrico, podemos decir que en general va a tener unos parámetros iniciales de salida y unas relaciones entre esos parámetros. No sé si alguna vez vieron esto. Este es un tipo particular de lo que se llaman autómatas celulares, que son unos modelos matemáticos. Este particularmente se llama el juego de la vida, y es un modelo matemático que se evalúa en intervalos de tiempo discretos, ¿no? Entonces va evaluando en este estado, en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, y se llama el juego de la vida porque estas celdas que ustedes ven, algunas azules y otras blancas, tienen dos valores: estar vivo o estar muerto, ¿sí? Las células blancas están muertas, las células azules están vivas en ese momento. Entonces, el juego inicia tocando y dándole vida a algunas células y haciendo correr un par de relaciones. Hay dos relaciones que rigen este sistema. La primera es que una célula muerta con exactamente 3 células vecinas vivas nace, es decir, al turno siguiente se convierte en azul. Y la otra, una célula viva con 2 o 3 células vecinas vivas, seguirá viva, y en otro caso, si está rodeada por más de 3 células vecinas vivas, se muere también, y se dice que se mueren por soledad, es decir, si están muy solas, o por superpoblación. Entonces, esencialmente este sistema corre solo. Yo elijo quienes arrancan estando vivos, y esto está programado para empezar a correr. En un caso tan simple, en general es posible predecir cómo va a resultar, pero después vamos a ver que en algunos autómatas celulares más complejos hay un grado en el que ya no podemos saber qué es lo que va a pasar. Otro caso, más musical. Bueno, así se desbloquea mi teléfono. No sé si conocen esta aplicación, pero me pareció interesante mostrarles, ¿no? Es una canción que, si bien lo vemos, se podría pensar como un sistema paramétrico, ¿no? Pasa lo siguiente: hay un conjunto de parámetros posibles que son los versos de esta canción. Y lo que yo puedo alterar es la relación y la secuencia en que esos versos van apareciendo. Cuando lleguen a lo rojo, alguien los canta, ¿no?
Pero en esencia es un sistema acotado, es decir, hay una cantidad de versos posibles, no son infinitos, y hay una cantidad posible de combinaciones. Pero aún dentro de un sistema medio acotado y limitado, las variaciones, como ven, son bastantes. Bueno, entonces, si miro esos sistemas, el juego de la vida y el de esta canción, es decir, tengo siempre la misma característica, ¿no? Que hay parámetros iniciales y relaciones entre esos parámetros. Pero si vamos para atrás, alguien podría decir, qué novedad, ¿sí? Porque para hacer esto también hay algunos parámetros y algunas relaciones, ¿sí? Hay un módulo y unas veces en las que hay que repetirlo, y es como un manual de instrucciones también para hacer este tipo de cosas. Entonces, esa es la pregunta, ¿qué hay de nuevo? ¿Sí? ¿Qué cambia para que esto de golpe haga falta hacer una explicación? Lo que cambia es que estos sistemas tienen dos características. La primera es que son explícitos, es decir, están a la vista. Y la segunda es que son operables. Como están a la vista, yo puedo meter mano. La lógica no está metida dentro del objeto y yo ya no entiendo cómo está hecho, sino que el sistema está expuesto y yo puedo venir a tocarlo y a modificarlo. Por ejemplo, puedo pensar en pasar del diseño de objetos únicos al diseño de procesos y sistemas que pueden dar como resultado una familia de objetos. Entonces el foco del diseñador ya no está tanto en la pieza única, sino en lo que está por detrás de esa pieza, que eventualmente tiene cierto grado de variación como para dar más de un resultado posible. Por ejemplo, cuando digo que los sistemas tienen ciertos límites, digo, por ejemplo, con la canción esta de Drexler yo no puedo no puedo cambiar la métrica, ni puedo hacer otro tipo de melodía, sí, pero puedo hacer unas cuantas canciones que muevan parámetros dentro de ese rango, ¿sí? Con los sistemas que nosotros podemos usar también, en general no es un sistema que resuelve 20 cosas, sino que es un sistema que me permite variar sobre algún tema que esté explorando en ese momento. Por ejemplo, esta es la casa Farnsworth, ¿no? Este es el trabajo de una alumna del año pasado que tenía el interés de decir, bueno, voy a agarrar algunas obras del movimiento moderno y desarmarlas, ¿sí? Y convertirlas en un sistema de relaciones donde yo pueda ir a operar y donde pueda ir de alguna manera, tocar y alterar, ¿sí? Entonces, esto es una cantidad de relaciones de cuál es el plano, cuál es el módulo, cómo se repite, para qué lado, cuántas veces sube, baja, etcétera. Y ella tenía el control, ¿no? Entonces, uno de los objetos resultado de este sistema es probablemente la mejor, ¿no? Que es la que eligió Mies, ¿no? Pero uno puede ser irrespetuoso, si se quiere, y hacer otras pruebas, ¿no? Y ver hasta dónde se puede llegar con esto, ¿sí? Entonces, como caso de estudio, ya quería ver dónde estas obras del movimiento moderno, si yo las deconstruía, hasta dónde las podía llevar sin que se rompan, ¿no? En este caso se rompe bastante rápido. Como antecedente, me parece que está bien esta idea del Math Building, que es este nombre que inventó Alison Smithson en un texto en el 74 que se llamaba Cómo leer y reconocer un Math Building, un edificio alfombra, esencialmente. Y estos Math Buildings, si se acuerdan, son sistemas edilicios, digamos, que no tienen en principio una forma final determinada, sino que en general están más pensados en términos de relaciones entre partes y de cómo, es decir, aparece el patio y se duplica y aparece el otro y cómo conecta y cómo dobla, etc. Entonces, en definitiva, lo que hay es una idea del sistema que genera esto
y este sistema se puede adaptar para distintos terrenos, distintos incluso programas, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de arquitectura es muy de sistema real, digamos, ¿no? Si uno no sabe cómo es el objeto final, y tanto no importa desde algún punto de vista, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen que el Hospital de Venecia de Le Corbusier tiene algo de esto también, ¿no? Que un sistema parecido uno lo podría aplicar en otro lado, y que en cierto modo esta repetición y este sistema te deja tomar esta costa con cierta elegancia y con cierta facilidad. Entonces, los que vamos a ver de ahora en más son algunos proyectos donde aparecen estas herramientas en uso, y si uno hiciera como un camino de lo más simple y mentiroso, ¿no?, en lo que sería la vida de un proyecto, desde la idea hasta la implementación, ¿sí?, vamos a ver que en realidad la aparición de algunas herramientas y de algunas técnicas de diseño paramétrico, lo digo medio, lo voy a seguir diciendo, diseño paramétrico, me da un poco así decirlo porque en realidad cuando digo eso todos están entendiendo cosas distintas, pero bueno, por ahora, vamos a decir, estas herramientas digitales que me permiten asociar y etcétera, pueden aparecer en cualquier momento. Vamos a ver algunas al principio, donde parece que aparecen cerca de la etapa de generación de ideas, y en algunos procesos muy rápidamente donde uno le costaría imaginarse esos procesos sin la aplicación de estas herramientas, ¿no? Un caso típico, un par de imágenes, es de Eisenman, donde el otro día leía una entrevista de Eisenman, uno de los pioneros en usar las computadoras, ¿sí? Incluso él estaba muy involucrado con los desarrolladores de un software que él usaba, que era FormZ, que le iban creando herramientas que él iba necesitando, esencialmente. Y leía una entrevista que dice: cuando yo me metí con las computadoras, no era para simplificar, sino que era para complicarme las cosas, digamos, ¿no? Entonces, esta noción del trabajo de repetición y de tramas y de grillas, todo que él hacía desde el principio, siempre muy tratando de ver qué podía hacer con estas nuevas herramientas digitales y incluso estas lógicas y estas imágenes de hasta espacialidades que parecen difíciles de pensar si no es que salen de un entorno que tiene esto de la geometría libre y la facilidad de manipulación de elementos, ¿no? Otro, también de los pioneros, un poco más acá, Greg Lynn, otro, creo que es californiano, que inventó esta palabra llamada blob, B-L-O-B, que en realidad después aclaró que en realidad no era una palabra que él había inventado, sino que era el comando de un software que él usaba en ese momento, que se llamaba Wavefront, y tenía una herramienta que le permitía hacer este tipo de geometrías, y en esencia estos blobs son dispositivos, aparatos intermedios, que no son nada, pero que tienen cierto grado de inteligencia y que se pueden relacionar con otros y tienen este grado de indeterminación, ¿no? No tienen carga programática inicial, etcétera, pero tienen algunas lógicas para su formación. De vuelta, geometrías solo posibles en ese momento con las herramientas de ese momento, ¿sí? Que en general no eran para arquitectura, ¿no? Y algunas cosas más nuevas de Greg Lynn, que también se dedica un poco a la parte más artística y instalaciones. O estos otros, ¿no?, holandeses, Knox, también desde siempre bastante interesados en la exploración de lo digital como herramienta proyectual realmente. Este es un proyecto para, como se imaginan, para las Torres Gemelas. Hubo varios, ¿no?, medio parecidos que conectaban varias torres. Y estos otros, Reiser Umemoto,
que en el 2006 sacan este libro, Atlas de Nuevas o Novedosas Tectónicas, digamos, ¿no? Que está buenísimo porque le empieza a dar como un marco teórico a toda esta investigación proyectual que ellos hicieron durante algunos años, ¿no? Con proyectos propios y armando un poco, tratando de armar una teoría, ¿sí?, de toda esta investigación. Muy lindo. Y de vuelta, ¿no? El buscar cómo estas herramientas pueden influenciar directamente al proyecto, ¿sí?, y no pensándolas como una herramienta que me viene a facilitar algunas cosas dentro de un tiempo cuando esté tratando de materializar eso, sino bien adelante, ¿no? Esta idea de investigación de campos, este es un corte, por ejemplo, ¿no? Uno se imagina de esta especie de corte diagrama una espacialidad que ciertamente tiene que ver con el mismo diagrama, ¿sí?, que son como interdependientes, me parece, ¿no? La idea de arquitectura y la herramienta utilizada. Este es un concurso para el que sacaron mención para el aeropuerto de Shenzhen y después vamos a ver el premio ganador. Y este es otro caso que me parece interesante. Estos son unos alemanes, se llaman Barkow Leibinger, están en Berlín. Y un amigo había trabajado ahí y me consiguió como para que los vaya a visitar y me atendió el socio y me iba mostrando el estudio. Muy lindo. Y cuando llegamos acá, me dice, no sé si todos, esto se los digo yo, no sé si todos vieron cómo funciona una cortadora láser por ahí, si han hecho alguna maqueta o qué sé yo. En general es una cabeza que se mueve, que tiene un láser en la punta, ¿no? Entonces, ellos lo que tenían era un láser, pero que era al revés, era fijo, y lo que hacían era insertar estos tubos de acero y girarlos a medida que iban entrando y a medida que salían. Entonces iban creando estos cortes sobre tubos de acero que eran interesantísimos, ¿no? Y me encantó porque en un momento me dijo algo que después vi un montón de veces, digamos, pero me dijo, en realidad no sabemos qué hacer con esto, ¿no? Nos parece que es reinteresante, nos divierte hacerlo, no sabemos para qué sirve, digamos. Entonces, como actitud a mí me encantó porque me pareció que en estas búsquedas, donde muchas veces todavía no está claro qué hacemos con esto, ¿sí?, creo que esa situación no es desesperante, sino que es una postura válida, digamos, ¿no? Bueno, eventualmente veremos si para algo sirve y tal vez no, pero ciertamente creo que tiene valor la investigación sobre estos temas, incluso cuando todavía no lo veamos tan claro qué hacemos, ¿no? Y después han hecho algunas cosas con esto. Esto es en la Bienal de Venecia, por lo menos se hicieron una instalación, así que algo de sacaron. Este es otro proyecto de ellos que se puede pensar muy en términos de sistema paramétrico, ¿sí? Es un proyecto en Marruecos para una Bienal de Arte y uno se lo imagina, ¿no?, como una serie de líneas, ¿sí?, y algunos ángulos que yo podría variar y que podría probar, o podría pensarlo, si me imagino cómo convierto esto en sistema. Bueno, puedo mover los ángulos, o puedo mover la longitud de las barras, o puedo mover la distancia entre apoyos, ¿sí? Eventualmente esto se podría convertir fácilmente en un sistema operable, donde yo podría buscar un montón de alternativas. Me gustó en este caso la combinación, ¿no?, de lo que podría ser tecnología de proyecto digital y tecnología de fabricación o una implementación, por lo menos en apariencia, bastante más rústica, ¿no?, más artesanal. En teoría estos hilados son propios del lugar, etc. En esencia lo que habría que resolver son, lo más difícil de resolver, pero no tanto, serían los conectores, ¿no?, si es que son diferentes, donde enganchan esos palos. Este es otro proyecto que después por ahí vemos, es un comedor de una fábrica también de Barkow Leibinger y tiene esta estructura en el techo de lo que es un sistema de panelizado. Por ahí si alguno estuvo mirando algunos de estos temas, escuchó hablar de la palabra Voronoi, que es una manera de un modelo matemático para crear regiones, ¿sí?, de puntos, pero esencialmente
aparece en estas nuevas herramientas como una posibilidad de panelizar y de crear estructuras de este tipo, ¿no? Y esto, si no es un Voronoi, anda por ahí. Pero ciertamente, por lo menos me parece a mí, que tienen una gran incidencia en la idea de lo que puede ser ese espacio, ¿no? Y en medio de estas búsquedas, digamos, tan al inicio, ¿sí? Y de esta adopción de las herramientas tan en la fase proyectual, aparece esta idea un poco rebuscada de sistemas no lineales. Entonces, esencialmente un sistema no lineal es un sistema tal, de tal complejidad, que me resulta difícil predecir qué es lo que sale. Y no lo puedo hacer diciendo, bueno, está entrando esto, entonces más o menos lo sumo, veo, entiendo cómo va a operar esto y puedo predecir lo que va a pasar a la salida. No, los sistemas llegan a un grado de complejidad donde ya no sé qué es lo que van a hacer. Incluso aparece asociada a esta la idea de emergencia, no de emergencia sanitaria, digamos, sino emergencia en el sentido de surgimiento. Y en general, en estas lógicas de proyecto, como una característica bienvenida, ¿sí? De decir, bueno, surgió esto, apareció esto que era inesperado, y está bueno, ¿cómo lo tomamos y lo reinsertamos en nuestro camino, ¿no? ¿Cómo seguimos trabajando como eso, ¿no? A veces, de acuerdo a cómo vengamos pensando, nos parece que tenemos que tener el control sobre casi todo. Sin embargo, estos sistemas particularmente son muy propicios a devolvernos cosas que no esperábamos, ¿no? Voy a ver si anda esto. Es otro autómata. Esto que tengo acá es lo hablamos hace un ratito, es un lenguaje de programación y su entorno de programación se llama processing. Ustedes saben que a las computadoras hay que darle instrucciones, ¿sí? Y que en general es medio complicado. Este lenguaje de programación se llama processing y está hecho como un lenguaje de programación para diseñadores y artistas porque enseguida me aparecen cosas en pantalla. Entonces es bastante fácil de hacer algunos monigotes en pantalla y no aburrirse hasta poder llegar a hacer algo, ¿no? Y no tener que estudiar 6 meses para... Entonces, esto esencialmente es un autómata celular, como los que vimos al principio, que evalúa las celdas que tiene alrededor, a los costados. En este caso se llaman norte, sur, este, oeste, ¿sí? Por cómo está programado esto, ven que más o menos en un punto entra en fase, ¿sí? Y se vuelve a repetir, esencialmente. Pero fíjense que, si lo corro de nuevo, le cuesta un cachito llegar ahí, ¿no? Arranca así, se me tac, 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 y empieza. Bien. Estos sistemas, lo que tienen de interesante es que llegan a un nivel de complejidad donde un poco me puedo llegar a perder, y cambiando algún valor nomás, ya la respuesta es completamente distinta. Entonces, lo que puedo hacer es simplemente, este es un caso de programación y de autómatas celulares, que a nosotros tanto no nos sirve directamente, ¿no? Pero para ejemplificar, decir que a veces vamos a armar algunas redes, ¿sí? Y algunos sistemas lógicos de asociación, etcétera, que apenas tocando una cosa nos va a aparecer algo completamente inesperado, y la decisión del diseñador sigue estando a decir, bueno, esto la verdad que no estaba en los planes, ¿está bueno, sirve o no? El clásico comportamiento, digamos, no lineal. Ahora vamos a cerrarlo. Entonces, así como aparece... Esto yo lo pongo porque se mezcla todo, ¿sí? En Internet se mezcla todo. Entonces, así como aparecen estos sistemas no lineales, aparece esta idea de diseño evolutivo, ¿no?
Entonces, ese es Darwin. Y esencialmente lo que plantean estos sistemas es que yo puedo decirle al sistema, así como la naturaleza va eligiendo quiénes son los individuos más aptos de una especie para pasar a la siguiente generación, del mismo modo yo puedo configurar algunos sistemas que hagan esa evaluación, ¿sí? Y donde yo determine, es decir, qué es lo que significa ser más apto y cuáles son las variables posibles, y decirle a la computadora, vos que sos rápida, ¿sí?, haceme todas estas mutaciones posibles dentro de este rango y vemos cuál se ajusta mejor a mi idea de ser apto, ¿sí?, de aptitud. Entonces, por ejemplo, si esto corre, este es un sistemita muy simple que lo pueden encontrar, es un ejemplo clásico. Lo que hace es busca distintas formas de acomodar esos espacios dentro de unos límites, ¿sí? Y lo hace de una manera donde yo le digo, por ejemplo, estoy buscando que el ancho o que la circulación sea lo más corta posible, pero manteniendo tal proporción entre estas distintas habitaciones y nunca bajando de tantos metros cuadrados para la habitación azul y nunca excediéndote de tantos para la otra, y que la distancia máxima para caminar sea tal, digamos, ¿no? Entonces esto va a hacer pruebas dentro de esas posibilidades, eventualmente hacerme una lista de los que parecen ser más aptos para mí, y de esa lista de los mejores yo puedo venir y seleccionar, ¿no? Este caso es bastante teórico, digamos, ¿no?, porque